como estamos haciendo ahora. Y comenzamos entonces la clase de hoy, que comenzamos con un nuevo tema. Un nuevo tema que es, bueno, el otro gran tema que tenemos en Comercial 2. El otro gran tema que tenemos en Comercial 2 es Derecho Concursal. Y bueno, y este año Derecho Concursal le hemos estirado para dar más tiempo, porque a veces queremos hacer a medias mitad título de valor, mitad concursal, pero dijimos, vamos a acotar títulos valores, porque en definitiva también en el escenario de derecho concursal van a ver que también se plantean consideraciones sobre títulos valores y causa y demás, que de alguna manera es reforzar y rearmar temas de títulos valores en un escenario que también hace al crédito, que también hace al tema deuda y cobro. De modo que es todo dentro de este mundo, con un gran componente de derecho procesal también, que está presente en Comercial 2, ¿no? En definitiva, en la segunda parte de Derecho Comercial. Y vamos ya a los conceptos que tenemos planteados para el día de hoy. Hoy vamos a ver toda la parte introductoria general de derecho concursal y la parte de declaración judicial concursal, por lo menos iniciarla. Ignacio, tiene la mano levantada, díganos. Es verdad, profesora. No, quería plantear una definición que vi de derecho concursal que no sé si es... A ver, no está tan errada, me parece, ¿no? Porque habla de conjunto de normas que regulan los procesos concursales, la situación del deudor y de sus acreedores y las relaciones jurídicas entre ellos que surgen de tales procesos. ¿Y qué opina bueno, usted? ¿Por qué dice que no es tan errada? ¿Qué fue lo que le gustó de la definición esa? porque cuando hablamos de las obligaciones del deudor con sus acreedores, justamente es lo que en comercial le llamaban el concurso, que vendría a ser una situación, yo la entendí como crítica para el deudor. Es decir, ¿Por qué crítica? Crisis, crítica, ¿cómo es la cosa? Claro, porque me parece que está como una situación límite en cuanto al desarrollo de su actividad comercial, ¿no? O sea, hay un concurso, es como que empiezan a liquidarle de alguna manera o los acreedores se empiezan, hablando un poco en criollo, a poner nerviosos por el cobro de ellos y empiezan a asegurarse de alguna manera el poder cobrar, ¿no? Está bien, está bien. Su aproximación es correcta, es decir, una situación concursal es una situación crítica. Crítica y con nervios, con rumores, sobre todo cuando es una empresa muy grande, ¿no? Que empieza todo el mundo a saber, che, dicen que pidió concurso, y no sé qué, y a quién hay que llamar para saberlo, ¿no? Mariana va a decir algo del tema, ¿verdad? Díganos. Sí, yo tengo entendido que, que a veces el deudor, o sea, tiene bienes para hacerle frente a las deudas y que el concurso da la facilidad de llevar esos bienes a remate y poder pagarlo, porque a veces lo que tiene son inmuebles y no dinero propiamente dicho, entonces pide concurso porque tiene con qué hacer frente a las deudas y el concurso le da facilidades. Claro, depende mucho de la situación, varía según cada caso. El hecho de que hay bienes y que puede disponer de ellos es muy optimista en el mundo de las crisis. Pero de todas maneras, digamos, a ver, hay algo interesante de lo que usted plantea y es que no necesariamente una situación concursal, desde lo que es el deber ser que quiere el legislador, significa que está fundido totalmente y no tiene más nada. No debería ser esto último, ¿no? Vamos a ver que hay temas de idiosincrasia, temas de decisiones empresariales que hace que el llegar al momento del concurso muchas veces es como más o menos como quiere el legislador, con esperanza de reorganizarse, y otros es realmente una situación muy mala, pero está correcta la visión. Voy a comenzar por compartir lo que es el esquema para plantear hoy, y vamos ya directamente a ver este punto, los temas desde un elenco de organización de la materia de hoy. A ver, a mí me gusta arrancar cuando hablamos de los temas de derecho concursal, por el lado que lo acercaba Alfonso. Estamos en un ámbito de crisis empresariales y a mí me gusta plantear
esta aproximación. Es decir, hay dos formas mediante las cuales el derecho, mediante las cuales el órgano legislativo, el poder legislativo de los países que sea, actúan cuando hay crisis en general económicas y que en definitiva repercuten en las empresas. Hay posibilidad de reaccionar mediante soluciones extraordinarias o mediante soluciones ordinarias. Es decir, hay momentos de crisis empresariales que, según la historia, según el lugar, según la visión, pueden deberse a situaciones extraordinarias o generalizadas, que son las situaciones en las cuales se recurre muchas veces a una formulación de leyes de distinta naturaleza, de alcance general, muchas veces objeto de críticas en visión general de la economía, pero que en la historia de nuestro país, desde la década de los 90 del siglo XIX, han cerrado momentos de crisis. Entonces, yo qué sé, desde la primer crisis bancaria notoria históricamente de 1893, que termina con una ley que de alguna forma soluciona en adelante una organización concursal, pero que además, que hoy llamamos concursal, ¿no? Pero que además atiende especialmente la situación. Bueno, desde 1893 hasta fines del siglo pasado, inicios de este siglo, algunas veces en el Uruguay se tomaron como solución extraordinaria leyes que daban una fórmula general de asumir la pérdida por las situaciones de crisis empresariales. A veces eran crisis que tenían que ver con problemas internacionales, otros crisis bancarias regionales o locales. Entonces, hubo soluciones, no solo la de 1893, la ley de 1914, en la década del 30, luego hay una muy grande de la década de los 60, del año 65, una crisis bancaria, terminó con una solución por ese lado. Luego, bueno, en la década de los 80 también hubo una crisis que dio lugar a un sistema de refinanciación de deudas. Estamos hablando del año 85-86. Luego, en el 2002, se procuró no tener una solución general extraordinaria, sí se ajustaron temas del sistema financiero. ¿A qué voy con esto? Que bueno, que hay momentos generalizados de crisis que con su crítica, con sus mayores o menores objeciones, han merecido una ley específica. Todo esto ustedes lo pueden ver con más, no tanto como detalle, pero sí con cierto detalle en el material, en el libro específico que tienen, uno de los libros específicos que tienen para el acceso a este tema. Pero luego hay, para las crisis empresariales individuales, es decir, no necesariamente las que se dan en un sector o en toda la economía por problemas de estructura general, luego hay soluciones ordinarias que el derecho comercial tiene presente desde hace siglos para los problemas individuales en materia de crisis. Es decir, para cuando hay decisiones que se vienen tomando o que se han debido tomar por ciertas empresas individualmente que llevan a un problema en la capacidad de pago. Pueden ser decisiones equivocadas, pueden ser las decisiones que por situaciones personales y contexto no había más remedio que tomar, pero que no contribuyeron a mejorar la situación. Es decir, por distintas razones, sin duda, hay un escenario malo, ¿no? de crisis. Y estas soluciones ordinarias para las crisis empresariales son lo que constituye el derecho concursal, tal cual modernamente se lo denomina, el famoso derecho de quiebras, con esa denominación antigua de toda esta temática. Entonces, ¿a qué voy yo? Que bueno, que hay distintos tipos de crisis, hay distintos tipos de soluciones, y que en definitiva esto que vamos a ver, que es derecho concursal, bueno, merece, dentro de lo grave y de lo extraordinario que es para la vida de una sociedad,
de un comerciante, ya sea sociedad comercial o no. Bueno, esto es algo que está previsto y que implica algo que puede pasar, ¿no? Eso es un primer comentario. Estamos hablando de una forma ordinaria de solución de las crisis empresariales, ¿no? Ordinaria en el sentido de que, bueno, que puede pasar en todo tiempo, que puede pasar hasta en un periodo de bonanza, y que tiene que ver con situaciones individuales. El derecho concursal, siguiendo, bueno, la línea de lo que nos dijo Alfonso, está constituido por las normas reguladoras de crisis empresariales individuales. Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, se dice que es el Estado el que interviene para corregir desequilibrios que perjudican el funcionamiento del mercado. ¿Por qué? Porque una empresa, cualquiera de ellas, varias empresas, está en una dinámica de la cadena de pagos. ¿No? Todo esto que hemos visto desde el comienzo del curso de la documentación del crédito, la vocación de circulación del título valor, esto de los endosos, y que circula el crédito y que eso significa que hay más dinero, porque cuanto más se acepta la circulación, porque se concede el crédito, porque se sabe que van a pagar, se hacen más operaciones con una misma suma, y que de repente con un vale por 100.000 pesos, si circula 4 veces, se cierran operaciones por 400.000 pesos, ¿no? Bueno, entonces, cuando una empresa en esta cadena y en este mundo del crédito, 1, 2, 10 empresas, interrumpe esta circulación, interrumpe esta cadena, aquí es en cascada a varias otras que lo rodean, que van a tener que enfrentar esta situación. Por eso se habla de desequilibrios, ¿no? Entonces, el derecho concursal, como vamos a estar viendo hoy en la introducción y en todos estos temas de los próximos 2 meses, el derecho concursal, este desequilibrio generado por una interrupción en esa cadena de crédito y la cadena de pagos, ¿no? Trata de corregirlo, le da una solución para salir lo mejor posible y con los menores perjuicios posibles de todos los involucrados en esa cadena, ¿no? Entonces, por eso se habla también que se procura que el derecho concursal esté integrado en un esquema normativo eficiente para lograr sus resultados. Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de pago, cuando hablamos de fortalecer la circulación del crédito, estamos hablando de eficiencia económica. Porque en definitiva, cuando hay varias circunstancias de imposibilidad de pago, en cierto momento necesariamente se afecta al conjunto, ¿no? Menos o más, según la empresa que sea, según el sector que sea, pero siempre hay un conjunto que resulta afectado. Yendo más concretamente, ya introduciéndonos al tema de derecho concursal, solo de manera muy esquemática y por información general, a ver, yo les decía recién, este es un tema que hace varios siglos que está presente. A ver, está presente desde que existe el derecho comercial identificado como sector normativo históricamente. Y fíjese que las 3 expresiones, bancarrota, quiebra, derecho concursal, fijan de alguna manera una evolución en la consideración de la normalización para el ecosistema empresarial de esta temática. Acá todo empezó en Roma, podrían decir, y no es errado. Ya había una consideración en el derecho romano para un comerciante, que no había como tal una identidad, pero sí para una dinámica de intermediación de bienes que imposibilitaba cumplir sus deudas, ¿no? Por eso uno dice origen remoto, Roma también, lo pueden ver en distintos materiales. Pero en realidad el referente más directo es la Edad Media, ¿no? Es la Edad Media cuando aparece no solo el comerciante como figura eje de reglas legales, reglas jurídicas, sino porque también aparece institucionalizada la manera de juzgar al comerciante. Primero por tribunales entre pares, ¿no?
Y bueno, y está la famosa e inevitable referencia a por qué se hablaba de bancarrota, que pasa como bankruptcy al anglosajón. El tema era muy sencillo, justamente el comerciante que le iba mal, que el comerciante estaba en un mercado y estaba sentado en una banca, en su banca, en ese mercado, y el símbolo de que debía dejarlo porque no pudo cumplir era que rompía su banca y la dejaba a la vista, ¿no? O quedaba a la vista, para que se se conociera la situación por los demás. Y de ahí sale la bancarrota como idea y sigue el nombre bankruptcy en el mundo anglosajón como definiendo la situación, ¿no? Y el sector normativo. Se imaginan que de bancarrota por romper la banca y quiebra, por el sentido de quebrar, conceptualmente es muy cercana a la idea. Es decir, desde las primeras normas abstractas, que todos están contestes en identificar el siglo XIII, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, es decir, ya en el mundo del reino de los reinos de la península ibérica, concretamente en los tiempos de las 7 partidas, es la primera ley de quiebras de Europa. A ver, ya todo esto, y reflejado en esta primera norma, que llevan a interpretar expresión bancarrota, quiebra, que acá hay algo sancionable, algo punible. Quebró, queda a la vista que quebró, hay que sancionar porque no paga las deudas, hay que sancionarlo porque lo hizo mal. Y esta idea de quiebra punible, castigo, como principio, ¿no? No como a ver qué hay y qué decimos, sino como principio, en realidad se arrastró por varios siglos. Hasta el siglo XIX, el comerciante que quebraba tenía cárcel, por decir algo, cruzando temas históricos, ¿no? La Cruz Roja, ese movimiento que nada que ver con esto, que tiene que ver con asistencia en épocas de guerra. Entonces, el fundador de la Cruz Roja, Henri Dunant, como le habían ido muy mal los negocios, él se había dedicado a la Cruz Roja, se tuvo que ir de Ginebra, porque iba a ir preso. Y entonces desapareció porque, bueno, por un tema de negocios, no importa lo que hubiera hecho en todo lo demás. Digo para hablar de lo que sucedía y de figuras históricas en el mundo europeo, ¿no? Del manejo. Entonces, redondeando todo esto y este mensaje, aquí destacamos un origen remoto, una normativa que debió estar desde que existe el derecho comercial como tal en la Edad Media, pero que se enfocaba hasta en la primera ley que aparece en el siglo XIII, hasta la primera norma general, mejor dicho, que aparece en el siglo XIII, aparece con una mirada de sanción. Algo que lo tiene el Código Napoleónico y por lo tanto también lo tuvo el sistema uruguayo hasta ahora, hasta que definitivamente se cambia el Código de Comercio con la ley que vamos a estudiar en este curso, porque en nuestro derecho, durante todo el siglo XX y hasta hace poco, una de las situaciones a las cuales se veía enfrentado el acreedor que entraba en un proceso que todavía se llamaba de quiebra era el arresto preventivo. El arresto preventivo. De modo que esa es la mirada inicial al tema, y de eso sale la actualidad. Bueno, yo acá les tengo referencias nomás para los grandes momentos de la evolución, que como ven tiene mucho aporte latino-europeo. Siglo XVII, bueno, la obra de Amador Rodríguez es impresionante la actualidad que tiene, está free online, pueden bajarla si les gusta el tema histórico en derecho, porque, bueno, Salgado de Sousa, son dos aportes. Salgado de Sousa fue por siglos la referencia de la quiebra en la historia,
las ordenanzas de Bilbao, el Código Napoleónico, que es lo mismo que decir, y eso vino al Uruguay. Pero ahora lo que hay es esto, es el componente del concepto de reorganización empresarial no sustancialmente punitivo al mundo que hoy hablamos, que es el mundo del derecho concursal. ¿Mm? Y en este mundo de los sistemas de derecho concursal, queda claro que hay un intereses en juego, y hay un núcleo de intereses muy relevantes, que es, por un lado, el interés de los acreedores. El interés de los acreedores que se ven en la necesidad de enfrentar un cambio total en el crédito concedido, porque el deudor, que también es un punto de interés, pero no es tenido igualmente en cuenta, más allá de las garantías legales por la norma, decía, el interés de los acreedores que se ve desafiado por una circunstancia de una de las empresas que los involucra en esta cadena de pagos. Y desde el punto de vista de cómo regular esta situación de una empresa que es disonante, por decirlo con delicadeza, y no sigue este ritmo del crédito, de me incorporo, de lo pago y a nivel lo recoloco porque no puede pagarlo, ¿cómo lo regula el legislador comparado? Bueno, según dos criterios. Por un lado, este interés de los acreedores predomina en la toma de decisiones. Por otro lado, en otros sistemas son los tribunales los que dicen esto es así, se hace así, decido que se va a pagar de esta manera sobre la base de la situación. Bueno, y sistemas mixtos, ¿verdad? De algunos temas que lo definen los acreedores y otros temas a la vez que lo termina definiendo el tribunal. El tribunal es, en definitiva, ese poder público que actúa decidiendo sobre la base legal en un escenario de crisis. Y bueno, esto hace décadas que se identifica. Un sistema latino de predominio de interés de una de las partes, el tema anglosajón o germánico, que vamos a ver en lo que hoy es nuestro sistema, vamos a ver que de forma alternativa, en ciertos casos, los casos, digamos, yo diría de decisiones básicas, está en la cancha de los acreedores, en un órgano, reunidos en un órgano, en esos casos está ahí la decisión, y otros temas ya más operativos los decide el tribunal competente. ¿No? Eso es en definitiva cómo nuestro sistema ha optado por qué priorizar, qué criterio priorizar según el caso y tal como está previsto actualmente. Entonces, dejamos esta idea. Hay dos tipos de sistemas grandes, según los criterios que predominan en lo que el legislador de los distintos países ha formulado. Por un lado, interés de los acreedores que deciden todo, al otro extremo, los tribunales que deciden, y una cantidad de soluciones mixtas que tratan a su vez de componer intereses y dinámica, y bueno, y lo mejor, en definitiva, para todos los involucrados. Pero vamos a ir ya a temas más de contenido, más concretos, ¿no? Luego de todas estas ideas generales que planteamos. Hay 4 principios concursales. Es decir, hay 4 principios de estos sistemas concursales de organización que son una constante, una constante en todo el derecho concursal, que se manifiestan de diversa forma en todas las situaciones concursales, pero que hay que saberlos porque esto explican todos los artículos que vamos a ver de ahora en adelante y que además nos van a permitir entender las soluciones que da el legislador. Estos principios son estos: universalidad, igualdad, el principio mayoritario, y el principio de conservación de la empresa, como opciones impuestas por nuestra normativa.
¿Qué quiere decir el principio? Bueno, a ver, Alfonso, ¿qué va a decir usted? Iba a decir en cuanto a la conservación de la empresa, este principio que lo vimos el año Déjeme, pasado. espere, está Bien, bien, bien. espere, Alfonso, déjeme que así presento los otros y usted nos da la dimensión del principio de conservación de la empresa para lo concursal. Entonces ahí queda redondo, pero lo tengo presente para el cuarto. Decía, principio de universalidad. El principio de universalidad es importantísimo en materia concursal porque es la especialidad y la lógica, una de las bases lógicas de lo particular del sistema concursal. A ver, en esta situación de crisis de la empresa que afecta al sistema todo, porque la idea es que hay una cadena de pagos que se ve trunca por una o varias empresas, la solución que da el derecho concursal es que todos los acreedores van a cobrar de todos los bienes que tiene ese deudor, que es el sujeto del proceso concursal. Es decir, aquí no es quien llega primero para una situación individual, que es la situación del acreedor que embarga y remata el bien que sea. No, no. Aquí todos los acreedores, con las excepciones que tiene el derecho que vamos a ver, se cobran sus créditos de todos los bienes. Entonces, aquí, tanto en la parte de los bienes, como de los acreedores, que es lo que estoy diciendo primero, como en la parte de los bienes, es decir, del patrimonio concursal, tiene que haber porcentajes. Porque si no es el que llegue primero y vamos a tratar como un universo de acreedores y un universo de bienes, bienes y derechos, ¿no? Me refiero a bienes en el sentido corporales, incorporales, lo que hacen al patrimonio para cobrar. Bueno, aquí estamos con 200%. Y por eso se habla de que esta universalidad da lugar a que haya un cobro a prorrata. Y acá viene también el principio de igualdad. Es decir, en este porcentaje de universalidades involucradas, es necesario para tener la lógica correspondiente, como principio la igualdad, en cuanto a que, bueno, para ser todos iguales, tenemos distinta proporción de cobro en función del 100%. Entonces, hay que ver el peso que tienen los acreedores como tales, y según ese peso, bueno, van a estar participando para el cobro de los bienes que haya. ¿Comprenden? Dos universalidades y, por la lógica, una igualdad. En los acreedores, reitero, vamos a ver luego las excepciones que tienen un determinado fundamento en el derecho concursal también. Y en este mundo de universalidad, para la lógica del tratamiento concursal, de igualdad, y que eso da lugar, el iguales da lugar no a que somos todos iguales y cobramos todo lo mismo. Igualdad es que nuestra referencia en el 100% de todos va a ser a prorrata. Es decir, en porcentaje, en proporción al peso de cada uno. Reitero, de los acreedores que están comprendidos en el proceso concursal, porque luego vamos a estudiar que por razones de justicia, esa es la idea, que por razones de justicia el legislador, bueno, algunos incluye, otros son excepción. Por eso decía, universalidad, igualdad en el trato, y mayoritario es un principio que tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, en la junta de acreedores, los acreedores votan, decide la mayoría. ¿Qué mayoría? Bueno, mayorías las que fija el legislador, mayorías especiales, en la forma que sea que la fije, que veremos, pero en definitiva, y esto es lo que tiene de sumamente especial el proceso concursal, la decisión que toma la mayoría, que establece la ley, en el escenario de esta decisión de que todos los bienes del deudor van a pagar a todos los acreedores, tratados por igual, los comprendidos en el proceso concursal, esa decisión se toma por mayoría y la mayoría va a obligar a los demás. Y esto es la gran crisis de diferencia de la situación concursal de los créditos de lo que puede ser una negociación
fuera del ámbito concursal, porque en una negociación fuera del ámbito concursal, las refinanciaciones, la reorganización o reformulación de lo que son los créditos, dependen de que esté de acuerdo todos los que están de acuerdo, uno por uno, porque si uno no está de acuerdo, los contratos no se cambian. Es decir, uno tiene una obligación contractual, una relación contractual en la cual hay que pagar tanto en tanto tiempo. Si hay que cambiar esa relación contractual y ahí se necesita más tiempo o se va a pagar menos, se dan cuenta que el principio es que si no están todas las partes de acuerdo, normalmente fuera del escenario concursal no funciona ningún cambio. Acá sí, porque siguiendo lo que dice el derecho concursal, involucrados por la situación, porque están en un trámite especial, un proceso especial que es el proceso concursal, están involucrados todos los acreedores correspondientes y todo el patrimonio del deudor en ese principio de igualdad que hace que cobren a prorrata, se toma por mayoría la decisión. Y los que no estaban presentes y no votaron, o estando presentes votaron en contra o lo que sea, van a verse obligados a aceptar ese cambio de la posible forma de pago o eventualmente la decisión de liquidación que toma la mayoría. Esto es la verdadera diferencia, el verdadero, yo iba a decir la verdadera crisis contractual del principio del mundo concursal, ¿no? Porque esto es lo que determina que una mayoría cambie una ecuación de cumplimiento de obligaciones sin ser necesario que, aplicando el principio general, estén todos de acuerdo. Bien, principio de universalidad, principio de igualdad, que es la lógica para que funcione de manera justa, entiendo yo, la universalidad. Principio mayoritario, que tiene que ver con la toma de decisiones y que cambia ese principio contractual general de que las mismas partes que entran en una relación contractual son las mismas que la pueden cambiar. Acá no. Y estos tres principios funcionando en el ámbito concursal deben atender para la toma de decisiones y el juez para calificar lo que se ha decidido y por lo que le corresponda de sus decisiones, deben atender un principio que se ha visto ya en el derecho comercial, en los otros temas que hemos visto, que es un principio de los últimos 30, 40 años del mundo jurídico comercial generalizado durante este tiempo, que se llama conservación de la empresa y que nos va a explicar Ignacio Alfonso, os va a decir lo que quiera. Pero dele, Alfonso, usted pidió la palabra. Voy a tratar de plasmar algunas ideas que hay en la Vio qué suspenso que le armé, ¿no? No, dele, una presentación que no fallar. Lo habíamos planteado este principio el año pasado, hablando, no sé si surge en ese mismo contexto, pero luego de la Primera Guerra Mundial fue un alemán que descubrió, de origen judío, que no era jurista él, pero aplicó esta idea de la empresa como unidad productiva, creo, no sé si era ese el término, que en definitiva yo por lo que entendí era como que para la sociedad era vital que las empresas se mantuvieran más allá del conflicto por lo que generan, no solo desde el punto de vista económico, sino también en otros factores que no hacen estrictamente a la economía. Pero en financiamiento, debería... en financiamiento empresarial, esta materia que me parece espléndida por el efecto de cabeza de entender que ahora hay en el plan, van a ver la importancia de esta dinámica. Adelante, Ignacio. Básicamente era eso, que había que mantener un criterio en el cual sería como de última ratio la solución de que una empresa desaparezca del mercado. Es decir, se tendría que apuntar siempre a la reconstrucción en la medida de lo posible, ¿no? Hay veces que la empresa no va a poder surgir, pero siempre se tienen que tomar todas las medidas posibles para evitar justamente de que desaparezcan las empresas. Bien, bien. Bueno, así es. Es decir, a ver,
como dice usted, Ignacio, parte del reconocimiento de que las empresas no son núcleos aislados, son una red que sostiene el funcionamiento económico y que, espere que saltó, y que es necesario mantenerla porque la red sustenta la economía. Entonces, como primera opción, todo lo que implique decisiones de la vida de la empresa es de prudencia sistémica mantenerla. Ahora, conservar la empresa no quiere decir que si una empresa demostró que, mejor dicho, si un empresario demostró que como responsable de una organización empresarial no pudo sacarla adelante, o que esa idea empresarial que se plasma para la organización de capital y trabajo no funciona por razones que, bueno, que caso a caso se analizan, si no funciona y queda ahí, no quiere decir que igual hay que sostenerla. La idea es que conservar la empresa, que pueda ser recuperada, en vez de vender bienes sueltos, vender unidades económicas para que el valor de organización empresarial se mantenga, porque eso es algo que vive y que mientras se pueda, no solo porque es lo más valioso, sino que además porque ya está caminando, hay que mantenerlo. Bueno, lo que prioriza el derecho concursal moderno y lo que priorizan también el derecho societario en general moderno es esto, que mientras haya una unidad económica que pueda eficientemente trabajar, las decisiones primeras o prevalentes deben atender esa posibilidad. También en derecho concursal. Reitero, conservación de la empresa no quiere decir ahora que pierdan todos los acreedores, ni quiere decir que venga alguien y me des dinero, porque generalmente piensan en el Estado y no tiene dinero para todos, ¿no? Eso no quiere decir conservación de la empresa. Pero conservación de la empresa quiere decir tratar de rescatar de lo que hay organizado el valor económico que tiene, porque eso siempre es lo que va a fortalecer la red. Sí, Alfonso. Breve, lo mío, en relación a esto, profesora, cuando se designa un síndico, ¿no? Para una empresa determinada, sí. principio, es decir, en la medida de lo posible, tratar de reflotar, aunque a veces sea, como usted dijo, imposible, ¿no? Claro, la idea de este camino del concurso es que cuando llega una empresa al mundo concursal, una empresa o el sujeto que sea, que ahora vamos a ver los principios específicos, el tema es que se analice la posibilidad de que haya soluciones. Por eso uno dice la ley concursal, pero en realidad es la ley de concursos y reorganización empresarial. Es decir, la clave de esta conservación de la empresa es que la posibilidad de la reorganización empresarial para mantener la unidad económica se analice. Porque además eso va a ser lo mejor para los acreedores, porque es más valor. Siempre es más valioso una unidad económica que pueda funcionar o esté funcionando que venderle de un bar que cerró 5 sillas, 3 mesas y 2 heladeras, ¿no? Siempre es más valor. Pero, reitero, el punto es saber conocer el límite, porque si no se puede, no se puede, ¿no? Y eso en realidad también es perjudicial económicamente. Beatriz, yo sí, no escuché Rosana. un poco, se entrecortó lo que dijo Ignacio Alfonso. Es como que no sé si dijo que el síndico interventor tiene que como que sacar adelante Por eso, la yo empresa. eso le dije que no es que sacar adelante. El No sé síndico si tiene entendí que... bien. Yo quería agregar No, que adelante todo lo que quiera, fíjese, Rosana. Ignacio, que una sindicatura, una intervención puede estar, por ejemplo, desde que se decreta el concurso, 180 días. Si un empresario con cabeza de empresario no la sacó adelante, imagínese si una intervención o sindicatura puede hacer gestión de administración. ¿Sí? Es verdad que va a administrar o coadministrar, pero reestructurar un proyecto no
a ver, el síndico interventor que vamos a ver, entiendo yo que no tiene la facultad de actuar como un buen hombre de negocio. A ver, capaz de negocios sabe poco, ¿sí? Digo, y si no la sacó adelante, los administradores de la empresa concursada, obviamente que va a intentar no endeudarse más, ¿sí? Reducir costos y ver si los acreedores, porque en definitiva son los que van a terminar decidiendo, en parte, en la mayoría de los casos, a ver si se reestructura, si aprueban un convenio o van a una liquidación. ¿Sí? Muy bien. Pero muy sacarla bien. adelante un síndico, un interventor, tengo mis dudas. Y No. por el poco tiempo que tienen también, ¿no? Sí, y sí. no está, la función de ellos no es esa. Exactamente. Yo, aquí el punto es evaluar si es posible en el sentido de quienes quieren hacerlo, es decir, viene por un lado de analizar. A ver, acá puse Casa de Valpo, el síndico es nombrado por la noción de insolvencia estrictamente económica. Está haciendo una referencia, está haciendo una pregunta. O cuando otros legitimados solicitan el concurso del deudor. Sin embargo, el interventor solamente cuando encuadra en la noción de insolvencia jurídica, cuando el activo supera... vamos a ver cuándo es síndico y cuándo es interventor. Déjeme avanzar, Gabriel, ¿no? Déjeme avanzar porque así vamos adelante y vamos a definir cuándo es uno, cuándo es otro. El concepto síndico o la expresión síndico que decía Ignacio es algo así como genérico en su expresión, es decir, aquel que tiene la responsabilidad de pronunciarse y de conducir el procedimiento, o mejor dicho, de ser el brazo del juez en lo que es el tema de conducción del procedimiento. Esperen un poquito que volvemos entonces a estos conceptos, redondeo la introducción y comenzamos ya con estos temas que no quería dejar pasar, con estos conceptos que acá mencionaba Gabriel, para poder contestarle mejor que todos tengamos ya los conceptos legales planteados. Redondeando entonces la parte introductoria de dónde estamos desde el derecho nacional. Derecho concursal uruguayo, bueno, en definitiva, desde la nada, de no tener edad media, saltamos a esa base napoleónica que dijimos, con un derecho concursal que durante un siglo entero fue muy igual, no tuvo adelantos respecto del Código de Comercio. Tenemos un Código de Comercio con una última reforma del año 1900 hasta su derogación, que tuvo ajustes para la normativa de las sociedades anónimas de 1893, la introducción de procesos preventivos de la gran caída liquidatoria, que eran los concordatos, a inicios del siglo XX. Luego tenemos unos pequeños ajustes que se fueron haciendo hasta llegar a lo que me interesa, en definitiva, que es lo que vamos a estudiar, que por suerte ustedes diría que casi pueden disfrutar de analizar, que es una ley que tiene todo organizado, que es la ley 18.387 de 23 de octubre del 2008. Una ley que hoy en día ya se dice que merece ajustes porque tiene una experiencia de aplicación que, como toda ley que cambia mucho algo, tenía algunas soluciones no tan innovadoras para poder cubrir una transición, que más allá de que hay ya una serie de puntos que hay que ajustar, en realidad es, años luz mejor que lo que estábamos enseñando a principios del siglo XXI, ¿no? en esta materia. ¿Cómo podemos decir que se caracteriza el sistema concursal vigente? Bueno, se simplificaron procedimientos, hay un procedimiento único que se busca que tenga un acceso fácil, es decir, que fácil en el sentido de que haya muchas alertas que permitan traer al sistema de análisis concursal lo que puede ser la vida o la perspectiva de la vida de una empresa que tiene algún tipo de problema.
El cuarto punto que marco acá, que es muy interesante y muy importante, un marco flexible para que las partes acuerden. Es decir, eso que lidera el síndico y que decía sacar adelante, que no es el síndico como tal, en definitiva es la posibilidad de que habiendo un camino, se pongan de acuerdo en el mejor camino posible para la recuperación de ese valor que los acreedores no han podido recuperar de la manera lógica, que es cobrando, ¿no? en esto que es la intermediación y la circulación del crédito. Hubo mejoras en los procesos de decisión, en la toma de decisiones en el escenario del concurso, ya sea que decide el juez, ya sea que analiza el síndico para plantear informes a los acreedores. También, del punto de vista de la legislación, en el 2008 se redujeron costos de procedimientos, que hacía que fuera un mastodonte difícil, que igual sigue siendo complicado el tema concursal. Se fortaleció el rol del juez y la especialización, que ya se había comenzado antes, pero que en definitiva se fortalece a nivel de los juzgados especiales para el concurso en Montevideo. El principio de conservación de la empresa se ajusta y se afina como conservación de la empresa viable, ¿no? Es decir, hay una mirada de decir esto puede seguir o no, que eso ya lo viene sintiendo el que asume como síndico o interventor, pero que en definitiva lo terminan de definir al votar los acreedores. Y bueno, y se adecuan a una lógica esto de las sanciones, que ya no son este mundo punitivo de quebró y por eso merece sanción, sino que hay que ver qué hizo, qué no hizo, cuán a tiempo llegó a plantear que esa empresa tiene que ser judicializada sobre la base de un proceso concursal, para ver si es sancionable el comerciante, pero también, obviamente, en un comerciante colectivo, los administradores de la sociedad, acreedores que pueden haber realizado actos en común con los administradores para que no cobraran. Es decir, vamos a ver este escenario tan interesante y tan complejo de readecuación en las distintas soluciones de los distintos temas que estemos planteando a lo largo de estos meses, que como le dicen, como decía, son 2 meses que nos van a dar para conversar y para entender y para dinamizar toda esta temática. Bien, pasamos al segundo punto, ya concreto, ya más evidente en el tema de la ley, que es la declaración judicial de concurso, es decir, más que la declaración sola como tal, el cómo se llega a ingresar a este proceso concursal y, en definitiva, a lo que es esta decisión que toma el juez sobre la base de todos estos elementos que veremos. Formalmente, la declaración judicial de concurso es una sentencia que inicia el proceso concursal, que provoca diversos efectos que veremos, y que parte de la base de que se dan los presupuestos objetivos, subjetivos, que establece la ley para que un operador del mercado entre en esta ley que vamos a analizar. O, bueno, veremos por contrario sensu si no entra a esta ley, bueno, cómo es el sistema, cómo es que termina judicializada la situación, ¿no? Pero lo que quiero claro es que hasta que no hay, que quede claro, hasta que no hay una declaración judicial de concurso, no estamos en el concurso. Es decir, lo que hay antes es estudiar si es posible, presentar como corresponde, que tienen lugar los presupuestos específicos, pero los efectos y el mundo concursal nacen con una declaración, que es una sentencia, es decir, en definitiva, un pronunciamiento del juez al respecto. Y para el análisis de los presupuestos, que es lo primero que tenemos que plantear, tenemos lo que dicen los primeros artículos de la ley 18.387. En lo que dice el artículo primero, presupuesto objetivo,
el concepto de insolvencia. Y justamente acá establece la norma que la declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se encuentra en estado de insolvencia. Esta es la enunciación del presupuesto objetivo, un estado de insolvencia. Y después agrega el inciso 2, que es lo que estoy reproduciendo aquí en el PPT, que se considera en estado de insolvencia independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores. Es decir, no importa cuántos sean los acreedores, 1, 2, 3 o muchos. Se considera en estado de insolvencia al deudor que no puede cumplir con sus obligaciones. Esta es una definición estratégica que hace a la posibilidad de acceso a el proceso concursal desde el objetivo. Deudor que no puede cumplir con sus obligaciones. ¿Qué significa que no puede cumplir con las obligaciones? A ver, materialmente, desde la perspectiva de lo que es la posibilidad económica de cumplir con las obligaciones, hay dos conceptos que son distintos y que veremos que en definitiva, por lo que es la evolución en la consideración de las soluciones, las tiene en cuenta el legislador. Pero hay dos situaciones muy distintas. Lo que es la falta de liquidez y lo que es la falta de solvencia desde lo económico. ¿Qué significa la falta de liquidez? Liquidez y liquidez. Eso es otro tema que también en financiamiento empresarial se maneja con índices, con lectura de documentos, es decir, para entender todo esto. Pero, ¿ustedes qué entienden, qué les suena, qué conocen respecto del concepto de liquidez e iliquidez? A ver, Ignacio. Tener o no tener efectivo, por ejemplo. Le pregunté a Ignacio, pero lo dijo otra voz. Creo que estaba Jorge. Perdón, me crucé sin darme cuenta, perdón. Jorge contestó sin levantar la mano, pero está bien. No, está bien. Yo Ignacio, pienso que la insolvencia o la solvencia es esa manera de cumplir en una relación directa, ¿no? En una deuda. Yo le pregunté liquidez. Liquidez. Bueno, es poder cumplir con la obligación que se tiene. A ver, yo voy en la línea de lo que dijo Pérez. Cuando hablamos de liquidez o iliquidez, estamos hablando de la posibilidad de pago con dinero. Es decir, uno puede tener capacidad de pago, pero no tener dinero efectivo. Entonces dice, tengo problema de liquidez, pero no problema de pago. Luego hay otro tema para tener en cuenta y es la posibilidad de realización del activo para disponer de liquidez. Uno puede tener activos realizables a corto plazo que me dan la posibilidad de tener dinero, o puede tener activos pero que son imposibles de vender rápidamente. Entonces hay una iliquidez que complica la capacidad de pago. No sé si me vienen siguiendo en lo que estoy diciendo. A ver, liquidez y liquidez es tener dinero ya, o no tener. A ver, ya. El ya puede ser hoy, o mañana, o pasado, pero el tener a corto plazo el dinero. O tener bienes que se puedan vender para obtener ese dinero a corto plazo, también. Pero, claro, exacto. El problema es la realizabilidad para convertir bienes en dinero. Jorge Pérez, ¿qué iba a decir? No, que lo que usted estaba diciendo, profesora, que liquidez no significa insolvencia de ninguna manera. Exactamente, es decir, del punto de vista económico, esto es lo que tenemos que cruzar con lo que es insolvencia o solvencia. Insolvencia significa no hay manera que pueda pagar esto. Es decir, no tengo bienes para responder, no lo tengo hoy. Después, el otro tema para evaluar es, ¿los puedo generar como unidad económica? Que ese es el tema. Pero hoy no lo tengo. Y mientras que liquidez y liquidez es, el dinero lo tengo, ya cumpliré. ¿No? Por ahí viene el tema. Sí, Mariana. La insolvencia, ¿tiene que ser total o puedo tener para pagar, hacer frente a algunos deudores y a otros no?
O tiene Bueno. que ser que no tengo para pagar a ninguno. Bueno, mire, está bien su pregunta. Aquí le agrego una variante. El tema es, ¿a corto plazo o a largo plazo también esos acreedores? ¿En qué medida les puedo pagar? Pero sin embargo, respecto de su pregunta, yo le diré que la insolvencia no es total o parcial. La insolvencia es o no es. Es decir, yo con los bienes puedo pagar la deuda o no puedo, ¿no? Ese es el punto de partida. Y reitero, el tema no es solo puedo pagar la deuda o no, sino que en la mirada de análisis de concursal es, con la unidad económica que tengo, puedo generar la posibilidad que hoy no tengo para cumplir con ciertas deudas pendientes, ¿no? Es decir, todo eso va junto. Ahora ya vuelvo al artículo 1, pero estamos viendo conceptos y elementos para analizar en todo este camino. Ignacio, que tiene la mano levantada de nuevo, díganos. Sí, yo esto de insolvencia, este criterio de insolvencia también lo asocio con el 2372, cuando habla que los bienes todos del deudor. O sea, ahí se estaría planteando una situación de que si sos solvente o si no lo sos, si tenés bienes para responder o no. Claro, los bienes todos del deudor responden por las deudas. Esa es el 2372. Entonces, a ver, acá cuando dice de plano, se considera estado de insolvencia el que no puede cumplir con sus obligaciones. Esto, en definitiva, para entrar en el mecanismo concursal, no siempre es evaluable al momento, ni es necesario evaluarlo al momento, pero esta es la definición del proceso, ¿no? Ahora vamos a ver lo que nos interesa, que son las presunciones de insolvencia, enseguida, pero quería partir de la base de que estos son dos conceptos a tener en cuenta como uno de los presupuestos. Y luego vamos a ver, está bien, pero para saber si puede o no cumplir con las obligaciones hay que conocer el patrimonio del deudor para tomar ciertas decisiones. Eso no se puede conocer en un momento. Entonces, la forma, el camino de entrada sobre la base del presupuesto objetivo son las presunciones de insolvencia. Es decir, qué indicios de que no se puede pagar, o sea, que no se puede cumplir, mejor dicho, con las obligaciones, es que se manejan en el ámbito concursal para llegar a ese sistema. Vamos a seguir adelante con el otro presupuesto, el subjetivo, y luego entonces las presunciones. El presupuesto subjetivo es muy fácil. Es quién puede entrar y quién no puede entrar, y eso está establecido en el artículo 2. ¿Qué dice? Las personas físicas que realizan actividad empresaria van al sistema de la ley de concursos 18387. Las personas físicas que no realizan actividad empresaria van al sistema todavía, porque por más que se habla de cambio sigue estando igual, a un sistema que está previsto en el Código General del Proceso, que bueno, que en su momento fue una idea para solucionar, para hacerlo más dinámico. Hoy en día es algo bastante complicado porque quedó medio colgado, desfasado, pero en definitiva, aquí la clave es si hay empresa o no hay empresa, mejor dicho, si hay actividad empresaria o no. Después agrega el inciso 2 del artículo 2, que se considera actividad empresarial a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios, ¿no? Es decir, atributos típicos del concepto de comerciante, actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o intercambios. Bueno, de última hay que analizar esto. Pero digamos que quien no es empresario, la famosa consumer bankruptcy del ámbito anglosajón, la quiebra del consumidor del ámbito anglosajón, está fuera todavía de lo que es este sistema general del año 2008. Esto en cuanto a las personas físicas. En cuanto a las personas jurídicas, el principio van todas por el CGP, realicen o no actividad empresaria. Todas las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, el principio es Ley 18387. No pasa eso cuando se trata de personas jurídicas que son entidades de intermediación financiera. Tienen una aplicación de estas reglas que vemos concursales y de algunos artículos, pero tienen una ley especial, la 17613, que definió que
tienen el sistema en el cual el líder del tema liquidación especialmente es el Banco Central, y bueno, y como está previsto, porque, bueno, por una lógica de especialización, es un tema muy complejo, involucra intereses públicos muy graves en el sentido de cualquier decisión tomada, bueno, y a la manera de lo que hace el derecho comparado en general, tiene una liquidación especial establecida desde esta ley 17.613. Otros operadores del comercio, y enseguida le doy la palabra a Braceli, como el Estado, los entes autónomos o los servicios centralizados y gobiernos departamentales, y además los gobiernos departamentales, estas personas jurídicas no concursan. Ahí el sistema es otro, y bueno, son el Estado, en definitiva, ¿no? Viene por otro lado. Sí, Braceli, díganos. No, volviendo un poco para atrás, ¿a qué hacía referencia el presupuesto objetivo? El presupuesto objetivo hace referencia a no poder pagar en el sentido de no tener bienes para cumplir las deudas, y le agregamos la consideración de que con la unidad económica que se tiene no es posible generar los bienes. Pero sin perjuicio de esto, lo que quería, cuando dije que hay presunciones, que es lo que vamos a ver ahora, lo que quería decir es que esta posibilidad o imposibilidad no es evaluable en el momento que entra el escrito, que requiere en parte de la valoración que se hace cuando el proceso ya está iniciado, y que el camino de entrada, y ya pasamos el presupuesto objetivo, ya vimos esto, tiene que ver con este punto, que tiene que ver con las presunciones de insolvencia, ¿no? Es decir, las alertas que permiten que se traiga el caso de ese sujeto pasible de declaración judicial de concurso por la ley del 2008 para analizar cuál es el camino a seguir. En esto de los sujetos, no mencioné eso, es simplemente leerlo, el artículo 3, que tiene que ver con la herencia, y el concurso de la herencia del deudor fallecido, que eso es algo que está en todos el derecho comparado, ya estaba en nuestro derecho concursal anterior, que dice que cuando la herencia hubiera sido aceptada a beneficio de inventario, y cuando declarado en concurso el deudor hubiera fallecido durante la tramitación del mismo, bueno, en estos dos casos puede ese patrimonio, cuyo titular no está físicamente, estamos hablando en el caso de la persona física acá, bueno, puede entonces ser también sujeto de un proceso concursal. Entonces son situaciones particulares que no hacen a la calificación, sino, bueno, una situación de un hecho, ¿no? Que es el fallecimiento. Pero bueno, tenemos la enunciación de lo que es el presupuesto objetivo, de lo que es el presupuesto subjetivo, y el punto es, claro, pero ¿cómo entra? ¿Cómo se manifiesta? ¿O cómo podemos, o cómo pudo el legislador pensar que algo deba darse para entender que hay que entrar con esa situación para analizar las opciones concursales y, en definitiva, aplicar el proceso concursal? Entonces, para eso lo que hay es un artículo, dos artículos, el artículo 4 y el artículo 5, que establecen cuáles son las alertas, cuáles son las situaciones que dan mérito a que se presente al análisis en un proceso concursal la situación de determinado sujeto. Sí, Ignacio, ¿qué va a agregar? Hoy estoy intenso, perdón, profesora. No, perdón. dele. No, yo pensaba, ¿no? Cuando alguien empieza a vender sus bienes activos, ¿no? Dentro de su empresa, ¿también no se puede presumir como que se está autoliquidando de alguna manera? Bueno, siempre y cuando se pueda comprobar, ¿no? Bueno, mire, vamos a ver, así como tal, solo vender, no necesariamente, porque teóricamente... No, claro, digo porque sale dinero, de que hay deudas. Espere, porque salen bienes, pero entra dinero. Así que teóricamente, el tema es, por ejemplo, si lo malvende, bueno, hay otras cosas para analizar, ¿no? Porque también depende de cómo lo vean y de cómo sea su pasivo. Porque alguien que vende puede ser alguien que no quiere tener más incidencia patrimonial,
pero está bien, lo que usted plantea es que evidentemente puede ser un indicio, el desprendimiento de parte del patrimonio que hace al 2372, ¿no? Es decir, que hace a la razón por la cual le concedieron crédito, porque pensaban que tenía algo para pagar. Vamos a ver primero las presunciones relativas, que admiten prueba en contrario, y luego las absolutas, es decir, se da y van para adentro. Veamos las presunciones relativas. Presunción relativa. Patrimonio superior al activo, determinado de acuerdo con obras contables adecuadas. Ahí es una presunción relativa de insolvencia. Segundo, existan 2 o más embargos por demandas ejecutivas o por ejecuciones contra el deudor por un monto superior a la mitad del valor de sus activos susceptibles de ejecución, ¿no? Es decir, aquí esto léanlo, vean que es un tema cuantitativo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se sabe uno el otro? Bueno, el primero que lo sabe, y por eso tiene una obligación en 30 días de presentarse a concurso, es el deudor. Esto es para el deudor. El deudor sabe que en estas circunstancias tiene que hacer algo, ¿no? A ver, puede suceder que durante un tiempo esté en esta circunstancia y sepa que lo puede superar o que viene, puede saber que tiene obligaciones pendientes, bueno, un negocio que le puede salir, lo que sea, pero aquí ya estamos en una zona roja para el deudor y lo que es la actitud que espera de él el derecho, que es presentarse, ¿no? Bueno, existan 2 o más embargos. Cuando exista una o más obligaciones del deudor vencida hace más de 3 meses. Bueno, esto fácilmente lo puede saber un acreedor del deudor, porque se presenta acreditando eso. Ahora vamos a ver quién la puede pedir, quién lo puede pedir el concurso, pero esta lectura que estamos haciendo en materia de presunciones y demás, tienen que manejarla también en torno a quién lo puede saber, como quién puede accionar este tema. Otra alerta es que el deudor hubiera omitido el pago de obligaciones tributarias por más de un año. Eso es muy bravo porque se junta una deuda muy grande. Es un estado de este tipo. Luego, cuando exista un cierre permanente de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolla su actividad. Eso son alertas para los acreedores. Los acreedores con un cierto tiempo impago y con un deudor que cierra, dicen, wow, esto vamos a llevarlo cuanto antes a lo concursal y vamos a ver qué es lo que sucede, al llevarlo que quede inmovilizado, es decir, para poder rescatar algo, ¿no? Después, cuando el Banco Central hubiera dispuesto la suspensión de una o más cuentas corrientes del deudor o la clausura de las cuentas corrientes del deudor en el sistema bancario. ¿Acá qué tenemos? Aquí tenemos un escenario de que, por ejemplo, hay un problema de pagos con los cheques. ¿Se acuerdan que en el sistema de cheques hay todo un tema de sanción administrativa cuando hay cheques sin fondos, por ejemplo? Cheques sin fondos son obligaciones impagas. Obligaciones impagas, ya estamos en este escenario de alertas. Esto significa, reitero, para el legislador que son situaciones que ameritan entrar a analizar qué pasa con esa unidad económica, ¿no? Empresarial. Cuando en el caso de acuerdo privado de reorganización, esto es cuando ya hubo un proceso, el deudor no se presenta en los plazos que esta misma ley, este mismo sistema establece, no inscribe el auto de admisión, se rechace, se anula, incumpla. A ver, ¿qué es este punto 7 que lo vamos a ver más adelante? Cuando llegado a un escenario de haber negociado privadamente en este mundo concursal el cómo salir, no se sigue adelante. No lo puede cumplir, o lo rechazan, o no sigue los pasos, ese deudor. Bueno, esto es mala señal. Esto quiere decir, de nuevo adelante, de nuevo hay que procesar este tema. Y estas son presunciones relativas, es decir, que dan lugar a irse de acá. Pero hay ciertas presunciones absolutas ¿de qué? Recuerden bien, presunciones del estado de insolvencia, ¿verdad?
Una es que el deudor solicite su propio concurso. Porque si el deudor, que conoce todo, dice, tengo este tema y vamos a ver que lo dice exhibiendo los documentos, bueno, aquí no hay vuelta, no hay prueba en contrario, ¿no? Aquí es lo que es, que es lo que exhibe el deudor. Cuando el deudor hubiera sido declarado en quiebra, concurso quiebra, por juez competente del país donde el deudor tenga su domicilio principal. Este es un deudor que tiene aquí un domicilio no principal, por ejemplo. Principal, imaginemos en Argentina, una sociedad. Bueno, si aquí el deudor ese que en Argentina tiene su sede principal, tiene deudas, y tiene deudas del tipo que hemos mencionado, pero tiene deudas, bueno, aquí van los acreedores y se presentan directamente al juez competente y dicen, presunción absoluta, allá lo declararon. Estamos hablando de que acá tiene una sucursal, ¿verdad? Es lo que formalmente corresponde, porque puede haber comunidad de accionistas o de directores y ser unidades económicas distintas. Por lo menos teóricamente puede darse. Acá el tema es otro. Aquí estamos hablando de, eso es otra cosa lo que acabo de decir como ejemplo. Aquí estamos hablando de un mismo deudor, una misma persona física o jurídica, ¿no? Tercero, cuando el deudor hubiera realizado actos fraudulentos para la obtención de créditos o para sustraer bienes de la persecución de los acreedores. Acá no es vender, acá es que hay fraude, fraude es engaño. Entonces hay fraude para sacar de su patrimonio, aquí hay fraude para lograr dinero de alguna forma, ¿no? Y esto ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo se sabe? Bueno, porque si es fraude, esto lo declaró alguien, quedó en evidencia por algo, tiene que haber prueba de todo esto para presentar de esta forma el tema a nivel concursal. Y por último, presunción absoluta, cuando exista ocultación o ausencia del deudor o de los administradores en su caso, y aquí viene la calificación de esta ocultación o ausencia, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir con sus obligaciones. Es lo que tradicionalmente, y esto ya estaba previsto en la norma anterior también, es decir, el alzamiento, es decir, desaparece. Se va el deudor o los administradores de la sociedad, no se sabe dónde está, pero además no queda ningún apoderado con facultad para cumplir obligaciones. De nuevo es una presunción absoluta. Y difícilmente se equivoquen, ¿no? Pero bueno, a ver, hay que analizar si se da o no, en definitiva, lo de no haber dejado facultades y medios suficientes para cumplir con las obligaciones. De modo que estos son, hasta ahora vimos las dos situaciones básicas que describen quién puede entrar en el proceso concursal y qué es lo que debe darse, y luego cómo se pone en evidencia para entrar en el proceso concursal y sobre todo cómo son estos mecanismos de alerta que hacen que se prevean, porque el legislador quiere que cuanto antes se analice el tema, sea mejor porque va a haber menos perjuicios. Veamos ahora quiénes son los que pueden llevar esta situación con estas presunciones de insolvencia como alertas y a estos sujetos, quiénes los pueden llevar al proceso. Es lo que dice el artículo 6, los legitimados para solicitar la declaración judicial de concurso. Bueno, primero, el propio deudor o las personas jurídicas mismo, caso en el cual debe presentar la solicitud, deben presentarla los órganos con facultades de representación, dice el artículo 6, o el apoderado con facultades expresas para la solicitud de concurso. Primero, este es el obvio, ¿no? La solicitud por el propio deudor. Tercero, acreedores. Es decir, terceros también pueden solicitar, por ejemplo, acreedores. Si puede ser solicitada por el propio deudor o por terceros. Por ejemplo, un acreedor cualquiera, tenga o no su crédito vencido.
dice el numeral 2. ¿Y por qué es importante que aunque no tenga el crédito vencido se presente? Bueno, porque si ese acreedor todavía no tiene vencido el crédito, pero ya sabe que hay 3, 4, 5 embargos, o toda esta situación de presunciones, él sabe que a él no le van a pagar. Y cuanto antes se movilice, y cuanto más eficiente sea en su diligencia, bueno, su propia situación va a estar mejor parada, ¿no? en el tema. Por eso es lógico que aunque no tenga el crédito vencido, pueda llevar al proceso concursal a una unidad económica, una empresa que no está cumpliendo con el tema de la cadena de pagos, ¿no? Bueno, tercero, miren esto. Cualquiera de los administradores... Beatriz, sí, adelante. Aparte, si lo solicita un acreedor, un porcentaje de su crédito puede llegar a verificarse con privilegio general, en tercer grado. Sí, entonces, sí. Es una forma de incentivar también a los acreedores a solicitar el concurso, ¿sí? Si el deudor no lo solicita y tiene herramientas, elementos como para probar, ¿sí? De que entra dentro de alguna de las presunciones absolutas o relativas del estado de insolvencia. Sí, aclaro que privilegio, no lo vimos todavía, pero quiere decir que tiene posibilidad de cobrar antes, incluso. Sí, ¿no? sí. Digo porque privilegio es eso, no quiere decir otra cosa de privilegio. Privilegio quiere decir que le dicen, bueno, vos venís antes, podés cobrar un poco antes, ¿no? Es decir, eso es el hecho de que legitimado quiero que venga. ¿no? Pero, después vamos a ver todo y cómo a través de privilegios se pueden, bueno, incentivar, priorizar distintas cosas. Está muy bien. Seguimos. Cualquiera de los administradores o liquidadores, aun cuando carezcan de facultad de representación, además de los integrantes del órgano de control interno. ¿Y por qué? Cualquiera del mundo de una sociedad comercial, del mundo de una persona jurídica, como dice acá el numeral 3, puede ser el que lleve a su propia entidad a este nivel, porque ellos pueden tener responsabilidades graves por no hacerlo a tiempo, por cuando se analiza, y eso de nuevo también lo vemos mucho en financiamiento empresarial, cuando se analiza el cómo llegó a una situación que está la sociedad, bueno, entonces el legislador dice, a ver, si puede haber un administrador que no tenga esa posibilidad de iniciarlo, pero que igual queda como de rehén, incluso con su propio patrimonio, por el hecho del análisis a la luz del proceso concursal de la gestión. Entonces sí, que él también pueda, dice el legislador, porque cuanto antes esto se pueda encaminar mejor. Ignacio, adelante. Sí, profesora, también lo estaba pensando este tercer punto por un tema de inmediatez en cuanto al conocimiento. Es decir, pueden haber socios, pero no nadie como un administrador para saber cómo realmente está funcionando. Sí, puede haber socios que por más que estén presentes en la sociedad, no le digan la verdad de lo que hay. Entonces, el socio, digamos, es muy relativo lo que puede estar haciendo. Es más, puede haber algún socio minoritario que se quiera hacer el loco para presionar y lleve, aún sin estar en un escenario así, a la sociedad. Entonces, la consideración es distinta. Rosana, ibas a decir algo, adelante. Sí, porque, a ver, puede ser que se haya cerrado el ejercicio económico y ven que los administradores, y le haya planteado en la asamblea de accionistas, en la asamblea ordinaria, de que se tendría que convocar, solicitar un concurso, y que hayan votado negativamente los accionistas, o puede ser que el órgano directorio no esté de acuerdo, entonces es uno de los directores que lo pide, pero no porque lo resolvió la sociedad, ¿sí? En una asamblea, sino que en este caso, para liberarse de la responsabilidad que puede llegar a tener los administradores, uno de ellos pueda solicitar el concurso. Ahí no es que la sociedad lo está solicitando, viene a ser el administrador que está actuando por él, ¿sí? No por la sociedad que está solicitando el concurso, un poco por el tema de la responsabilidad que después él como administrador puede llegar a tener. Claro, luego la ley, vamos a ver, no distingue cuando habla de responsabilidad de los administradores
si representan o no representan, son todos los administradores. Entonces, es muy mezquino, digamos, que quede en el poder de unos presentar a concurso mientras los responsables sean todos. Además, a nivel de los directores, y eso lo recordarán de Comercial 1, si son más de 1, 3, hay directores de la mayoría y de la minoría. La mayoría muchas veces dice, yo quiero esto tenerlo hasta el último momento, porque no sé qué, y de repente el de la minoría dice, no, yo estoy acá prendido con mi responsabilidad solo por lo que quieren otros y voy a tener un problema por las decisiones de ellos, y yo siempre fui minoría. Es decir, a ver, cuando decíamos recién que se amplía el elenco de quienes pueden solicitar, esta es la idea, que se amplíe a todos los involucrados, porque en definitiva van a tener una consecuencia personal en su patrimonio. Es el caso también del número 4. Los socios personalmente responsables de las sociedades, es lógico que lo puedan, aunque no representan a la sociedad desde el punto de vista legal, es lógico que lo puedan pedir. ¿Por qué? Es porque si son responsables personalmente, van a tener el efecto cascada del concurso en su propio patrimonio. Y cuanto antes puedan analizarlo, negociarlo o agarrar a la sociedad con más patrimonio para tener un menos malo efecto personal, va a ser mejor. Igual filosofía para el caso de los codeudores, fiadores o avalistas del deudor, que la situación concursal no los alcanza desde un punto de vista de exoneración, de ninguna manera, pero cuanto antes va a haber más patrimonio y menos desastre de cuantificación de deuda, entonces tienen menos perjuicio como tales, en principio, ¿no? Esto estamos hablando para dar una posibilidad en la idea general de lo que puede suceder. Se introduce también la posibilidad de que soliciten el concurso terceros que antes en nuestro país no tenían este rol, las bolsas de valores, las instituciones gremiales de empresarios con persona jurídica, porque la idea ¿cuál es? Bueno, la idea es que tienen interés en que funcione el mercado y que sea creíble y que haya crédito, y que de alguna manera, aunque no directamente de adentro siempre, estas entidades, bolsas de valores e instituciones gremiales, conocen qué les sucede a muchos de los operadores. Entonces, ya sea por ese interés general en que funcione el mercado, como en el conocimiento que pueden, no necesariamente, pero pueden tener de algunos operadores, bueno, permite que ejerzan esta facultad de solicitar el concurso de algunas empresas usualmente, ¿no? Algunos de los que pueden entrar al mecanismo de la ley concursal. Y por último, el número 7, que aquí menciono en este ordinal, hace referencia a que tratándose de la solicitud del concurso de la herencia, obviamente el heredero, el legatario, el albacea, todas las personas involucradas en el tema de herencia son las que pueden solicitar este tipo de concurso. Esto ustedes, yo ahora traté de explicar las razones y ver una enumeración, ustedes léanlo, ustedes tienen que estudiar desde ya para el próximo parcial. Bien, ¿qué documentación se debe agregar? Bueno, a ver, el deudor, ¿cuál es el que debe agregar? Voy a explicar cuál, y ya estamos medio sobre la hora, pero quiero dejar encaminados algunos de estos elementos. Acá quede claro que el deudor tiene que agregar toda la documentación que pone en evidencia la situación que está admitiendo y que es la base de su presentación. Y no solo es toda la documentación que tiene, sino cierta documentación explicativa especial que se requiere para que no solo para que el juez pueda tomar la decisión de la declaración judicial, sino para preparar en adelante el camino de lo que va a ser la gestión del proceso concursal. Entonces, por eso el artículo 7 establece una serie de
extensa, que ustedes lean con atención, de elementos que debe plantear. En primer lugar, una memoria explicativa de la situación, que es algo así como la historia económico-jurídica que da lugar a esta situación que él, de que no puede cumplir con las deudas, ¿no? De este estado de insolvencia, que está, reitero, admitiendo, porque por eso se presenta, ¿no? Es una memoria es un documento que dice a qué se dedica, cómo iba, cuál fue ciertas decisiones, pueden hacer complejo en el rubro, qué circunstancias externas puede haber habido, es un poco de esa historia económico-jurídica de cumplimientos e incumplimientos que lo hacen presentarse. Si es casado, además, en la memoria debe incluir cuál es el régimen patrimonial del matrimonio, para ver si eventualmente están involucrados los bienes, ¿no? del cónyuge o si están solo a nombre de ambos, en definitiva si administra o no. Esto es régimen patrimonial de bienes del matrimonio. Si es una persona jurídica, además, tiene que plantear los datos de los socios, todo lo que es el contrato, una autorización de presentación, bueno, lo que corresponda. Si acá es el deudor, persona jurídica societaria, tiene que presentarse a su vez y explicar la trascendencia que puede tener esta presentación en el patrimonio de los socios. A su vez, debe plantear un inventario estimativo de bienes y derechos, expresando la ubicación, es decir, dónde están, porque luego, sea síndico o interventor, según el caso, va a ser un relevamiento, ¿no? Una toma de posesión y efectivamente va a constatar el inventario, tener el propio realizado. Y nadie mejor que el dueño sabe dónde están sus cosas, ¿no? La sociedad, la persona física saben los bienes y derechos. Una relación de acreedores, es decir, una lista de los acreedores con a cuánto asciende, las características de su vencimiento. Y además, si es un deudor que lleva estados contables, debe presentar los estados contables. Si lleva contabilidad, si lleva registros contables, debe presentar estados contables. El estado de situación correspondiente, por lo menos, ¿no? Bueno, los estados contables incluyen también el de resultancias, ¿no? Todo lo que ponga el lenguaje contable explicando la situación que se trate. El juez, es decir, el tribunal, analiza si está todo esto del artículo 7 y dice el inciso final: en caso de omitirse la presentación de alguno de los recaudos, el juez lo rechaza de plano, es decir, se tiene por no presentado. Le podrá pedir información, le podrá, ver si desafió, pero la cosa es que se constata que no están. No se presentó. No se presentó. Bueno, colapsa un poco esto, ¿no? Porque al presentarse podrá no saberse qué se presentó, pero ya se sabe que se presentó. Y si se presentó, ya están todos los acreedores diciendo, acá hay un problema, esto se presentó, vamos a apurarnos, desembargo, ya empezó a caer. Acá lo que hace el deudor con su equipo de abogado, contador y todos los peritos que sea, se presenta con todo esto muy bien hecho para poder salir adelante, porque si por alguna razón no lo tienen por presentado, el efecto boomerang es peor todavía que la situación, ¿no? Es decir, esto es algo que se maneja mucho y es muy importante, y es un equipo de abogados y contadores, que son los que arman todo este tema de documentación. Cuando no es el deudor el que presenta, es decir, todos los demás legitimados, bueno, tienen que probar lo que dicen, y lo que dicen es, esta es una presunción de insolvencia, tienen que probar esto. Y, es decir, tienen que presentar la prueba de esto. Y acá es muy interesante lo que establece el artículo 8 en referencia a que no podrá desistirse de la solicitud de declaración y los solicitantes del concurso serán responsables por los perjuicios causados al deudor por el carácter abusivo, por la falta de fundamento de la solicitud. Les puede exigir contracautela. Es decir, a ver, hay que presentar bien la prueba de que tiene 3 deudas sin pagar, embargos, todo eso hay que presentarlo bien. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco puede convertirse esta ampliación
de sujetos que pueden pedir el concurso en un ámbito de rápida extorsión, ¿no? Que digan, te presento, te complico la vida, si no, si se da la situación, que vaya y que lo haga. Y si hay duda, bueno, esto es un principio general, puede dar lugar a daños y perjuicios. No conozco que haya dado lugar a daños y perjuicios nunca, es decir, eso se hace cuando lo presenta un tercero acreedor, lo hace con un fundamento, y otros acreedores tampoco he visto como algo... No, piden la suspensión, por ejemplo, solicitan el concurso necesario y por ahí cuando le dan traslado por 10 días al deudor, ahí tratan de negociar, piden una prórroga, a ver si llegan a algún acuerdo. Sí, sí, pero nunca he visto que... sí, o sea, es algo que no está previsto en la ley. Y yo entiendo que cuando, y los juzgados no lo hacen, pero que cuando un tercero solicita y no está fundado, tendría que condenarlo en costas y costos. Y eso por supuesto. No lo hacen. Bueno, no lo hacen hasta que alguien no reclame. Mecanismo de extorsión, y últimamente, por ejemplo, se están presentando los acreedores laborales a solicitar el concurso. Ah, bueno, eso lo han hecho. Eso es de ahora, anterior. Es nuevísimo. No, en el sistema anterior yo he visto que de toda la vida, presentarse acreedores laborales acá los expedientes de los viejos juzgados civiles. Han hecho eso más de una vez. Pero bueno, de todas maneras. A partir de una ley que los beneficia, ¿sí? Por un porcentaje que le pagaría BPS, están solicitando los trabajadores. Claro, por el sistema del famoso fondo, que lo comentaremos a la hora de acreedores laborales, pero, a ver, eso toda la vida lo han utilizado así, pero porque siempre... Son mecanismos de extorsión. Claro. Ahora, cuando es un acreedor impago y todo se queda, perfecto, lo puede hacer, ¿no? El tema es cuando no llega, ¿no? Pero bueno, decíamos, para redondear esta primera parte y terminar la clase de hoy. Acá esto es una norma muy sencilla. Las solicitudes conjuntas de acreedores están instrumentadas por el artículo 9. Puede ser la solicitud de los deudores cuando están involucrados en un mismo escenario, aunque no sean conjunto económico. Puede haber solicitudes conjuntas de acreedores, como sea, es decir, todo eso funciona. Simplemente lo que establece la ley es viabilizarlo procesalmente para que el hecho de que sea conjunto no genere falta de certeza, de decir ahora incertidumbre. Bueno. Y acá aclara el artículo 13 que se tramitan ante la misma sede en expedientes separados, sin perjuicio de unificar lo que es la presentación. Quería destacar, para ir terminando, y con esto terminamos hoy, lo que yo ya mencioné, la famosa obligación de solicitar el concurso, que esto lo dijimos el año pasado cuando hablamos de la obligación del comerciante, sea persona física o jurídica. El deudor, artículo 10, tiene la obligación de solicitar su propio concurso dentro de 30 días siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Tratándose de personas jurídicas, son los administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno. Acá dice cada uno de los administradores, es decir, no da representación, cada uno de ellos tiene esa obligación en 30 días. Y esto marca que el no cumplir implica un tipo de responsabilidad o de mirada de responsabilidad. Y finalmente dice que las personas físicas o jurídicas que deben llevar contabilidad, se presume que esto lo saben desde que se produjo, como aquí se establece, se presume absolutamente que dicho conocimiento se produjo en la fecha en que se preparó o debió haber preparado estados contables. Quiere decir que si no prepararon estados contables, no importa, porque igual como debieron haberlos preparado en cierta fecha, entonces ahí es que esto debió estar funcionando. Y bueno, ya que termino el capítulo 1 con esto y dejamos pronto para seguir la próxima. El concurso puede ser voluntario o necesario,
que veremos que esto repercute en una serie de reglas después, y ya terminamos hoy al borde del abismo, casi a las 2, es voluntario, obviamente, cuando lo solicita el propio deudor, ¿no? A condición de que no exista una solicitud de concurso previa por terceros, y es necesario en todos los demás casos. Es facilísimo las clases de concurso. Yo no entiendo cómo a veces uno pregunta cuáles son las clases de concurso y piensan mucho. Pero bueno, nada, supongo que será el momento de los nervios de un examen. Pero uno dice clase de concurso, voluntario, ¿cuál es el voluntario? ¿Cuál va a ser? El que va, el deudor y pide. ¿Cuál es necesario? Los demás. ¿Por qué? Y porque lo arrastran al voluntario, pues eso es necesario. Pero nada, terminamos entonces con este concepto obvio y el tironcito de orejas, uno vicioso, profesores, de estas cosas. Pero para menos que les quede bien claro, ¿no? Este tipo de diferencias, lean con atención y lean para adelante la ley. Otra de las cosas interesantes que tiene la ley que hoy manejamos es que uno la lee, tendrá que estudiar, entenderá más algunas cosas que otras, pero es leer de corrido los temas porque están ordenados. Así que sigan adelante, lean contenido de la declaración judicial de concurso, no solo lean lo que hoy hablamos y piensen por qué, duden y nos preguntan, ¿no? Y estudien, y eso lo vemos ya a partir del lunes que viene. ¿Sí? ¿Algún comentario así de último momento? Y ya terminamos. Profe, yo quiero decir algo. Semana. Hola. Levanten mano, porque como somos muchos es bravo si no me levantan la mano. Pero creo que alguien que dijo mana era fin de semana, sería Ignacio que está saludando. Pero no, ahora está Paola. Paola Curbelo está levantando la mano. Ahora está Paola, porque yo a su vez escuché dos voces, por eso decía, la de Ignacio y la de Paola. Paola, adelante. No, quiero hacerle un comentario no de la clase. Yo le mandé un mensaje por Eva. Yo no escuché el principio de la clase porque llegué unos minutos tarde, pero unos compañeros me comentaban de que le preguntaron acerca de la puntuación del parcial anterior. Sí. Le dijo como que sí, que el sistema no se equivocaba. Yo sigo contando mis preguntas correctas y claro, me pero no le contaron todo lo que yo expliqué del que el sistema no se equivocaba. Yo dije que el sistema o cuenta preguntas o cuenta respuestas buenas, aunque haya más de una por pregunta. Entonces, si usted mide las preguntas nada más, va a tener un número distinto. Entonces, cuando yo dije que el sistema no se equivocaba, lo dije a los efectos de que están todos corregidos igual, en la medida de que es el criterio de puntos. Entonces, usted dice preguntas, pero cuente por lo que está bien de lo que contestó, que es la diferencia que hay para entender eso. Eso fue lo que yo dije del sistema. Y esa fue la explicación de punto pregunta. ¿Y hay posibilidad de que nos habilite ver en qué nos equivocamos para tenerlo en cuenta? Yo pensé que eso estaba habilitado, porque yo puse que miraran las preguntas bien y mal. Voy a mirar de nuevo la configuración y lo vemos, ¿sí? Es que para eso yo abrí todo, porque lo que hice fue así. Puse las notas, me apuré, entonces abrí lo de los intentos que yo cierro, le puse tic, tic, tic. Voy a mirar por si me quedó algún tic sin poner, o voy a hacerlo distinto, y lo voy a hacer ahora, el fin de semana, y ustedes me verifican el lunes si lo vieron. De todas maneras, las preguntas las contestamos, por supuesto, ¿no? Las dudas que tengan, pero voy a mirarlo de configuración, porque que yo sepa, habilité que revisaran, porque hay una parte que dice... bueno, aquí hay opciones luego del intento, luego de entregado y después de cerrado el horario. Entonces, para no equivocarme, yo le pongo 0 a todo, para no equivocarme y empiecen a circular en cada intento. Entonces, cuando yo corrijo, le pongo tic a todo, también pero voy a revisar esos tic y espero que se vean, porque mi idea es que lo vean, digo, si no, qué gracia, ¿no? Pero lo voy a hacer, sí. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a usted. Bueno, Ignacio, díganos. La última, estuve buscando información de la teoría de la empresa en sí misma, era Rathenau, que fue ministro de Relaciones Exteriores en Alemania. No era jurista, pero no sé cómo se pronuncia el nombre en realidad, ¿no? Pero... Bueno, está bien lo que dice. Además se da cuenta que es un tema político, ¿no? De qué valorar y qué necesidad. Está muy bien, es un tema de política legislativa. Está muy bien.
Está muy bien. Bueno, pronto entonces, nos vemos el lunes en Profe, buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Yamila. Buen fin de semana para usted también. Chau, chau, gracias, chau. profe. Yo apagué la cámara, le mandé un mensaje directo a la profesora Rosana porque me dolía la cabeza. Tranquila, Yamila. Muchas gracias. Que pase bien. Chau Buen fin de todos. semana. Buen fin de semana.